En el capítulo 5 de Hechos, vamos a continuar nuestro estudio en el libro de Hechos. Vamos a ver este quinto milagro que produjo algo grande en la iglesia. Posiblemente no en la forma en la que todos esperarían o que a todos les gustaría, pero produjo algo bueno. Vamos a empezar desde donde nos quedamos la semana pasada, que fue en el versículo 32 del capítulo 4, y vamos a continuar capítulo 5, ¿sale? Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por este día, por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Gracias, Dios, por amarnos, y te rogamos que tu Espíritu Santo nos instruya el día de hoy, que nos guíe, Padre. Bendito eres. Amén. Sale, pues capítulo 4 desde el versículo 32, vamos a comenzar. ¿Sale? Dice: y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Entonces, recuerdan, la semana pasada estuvimos hablando de cómo después del milagro de cuando el cojo es levantado, dice que los llevan ante el Sanedrín, al cojo y a Pedro y a Juan, y les dicen que no hablen más de esto. Los liberan y ellos se reúnen, oran, no porque Dios cambie las circunstancias, sino porque cambie sus corazones y les dé valor, lo necesario para enfrentar las circunstancias. Y ahí es donde nos quedamos. Versículo 32 dice: y la multitud de los que habían creído, que para ese momento ya nos dice la palabra que eran más de 5,000, eran de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Te animo a que puedas subrayar esto porque es importante para lo que vamos a estar viendo hoy. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Inicia esta porción diciendo que todos eran de un corazón y un alma. Y producto de esto es que sucede lo siguiente. El relato que estamos viendo del 32 al 36 es producto de hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. Esto produjo que todo lo que tenían lo tuvieran como algo común, es decir, que proveyeran unos a los otros las necesidades que tenían. Esto no era producto de una manipulación en una congregación de dona, da dinero, no, era producto del Espíritu en sus vidas, produciendo algo voluntario en cada uno de ellos. En ningún momento se nos describe aquí que los apóstoles o que alguien hiciera un maratón de donación o que les enseñaran cómo tenían que dar, sino fue algo producto del amor. Y esto es algo importante porque el día de hoy, tristemente, capítulos como estos o como muchos otros en los que se toca el punto del dinero de dar, es utilizado perversamente para exprimir a algunos a dar para algo que no tiene nada que ver con Dios. Entonces, hermanos, vuelvo a repetir, el que tú des debe de ser producto del Espíritu Santo en tu vida. Nunca te dejes presionar por alguien que manipulando la palabra te obligue a dar. No lo hagas, porque no es bíblico. Ahora, también tenemos que ver que esto es algo natural en los que hemos sido transformados. La bondad, el dar es algo natural. Entonces, si nosotros hemos sido transformados, es algo natural o parte de nuestra nueva naturaleza el ser generosos con otros, con aquellos que están en necesidad. Querido hermano, si tú vas por la calle y no te conmueves al ver personas en necesidad,
te animo a que pases más tiempo en la palabra, que pases más tiempo con Dios, porque el corazón que ha sido transformado abunda en generosidad. Entonces, esto es algo que me gustaría, que quería mencionar. Después aquí nos dice, y abundante gracia era sobre todos ellos. Entonces, esta gracia de Dios que se derramó en la cruz para salvación era notoria, dice, y abundante gracia era sobre todos ellos. Gracia para con las personas, gracia de las personas hacia ellos. Era algo notorio, la gracia de Dios derramándose en todos ellos. Entonces dice, así que, producto de esta abundante gracia, no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades, entonces la enseñanza de Cristo había cambiado sus corazones. Cristo dijo, ¿cómo puedes ver a tu hermano en necesidad y no hacer nada? La enseñanza de Cristo había cambiado sus corazones, por lo tanto ellos daban. Dice, porque todos los que poseían heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido. Entonces había personas que tenían estas heredades, estas propiedades, terrenos y todo eso, y lo vendían y daban esto que habían vendido a las personas que estaban en necesidad. Y dice también que lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces había no solamente tal derramamiento del Espíritu sobre las personas para poder dar, sino también de los apóstoles para poder distribuirlo de una manera adecuada. En el libro de Timoteo, esto es algo que deben de notar muy bien aquí en la iglesia, y si van a otro lugar, es algo que debemos estar atentos. Uno de los requisitos de los ancianos, de los líderes, de los pastores, dice, no codicioso de ganancias deshonestas. Es un requisito. Y si tú notas en aquellos que están delante esta codicia por ganancias deshonestas, aguas. Ten cuidado, esto es algo que debes de estar observando. Y como ellos no tenían esta codicia, ganancias deshonestas, la congregación tenía la confianza de poder poner esto delante de ellos. Y tenían la certeza que se repartiría de una manera transparente, justa, honesta. Es por esto tan importante la transparencia en las finanzas de la iglesia, para que todos podamos tener la certeza de que aquello que nosotros llegamos a donar aquí pueda usarse y se usa de manera transparente. Pero esto era algo producto del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo podemos nosotros saber que aquellos que tienen una responsabilidad son guiados por el Espíritu? ¿Cómo podemos saber si nosotros somos guiados por el Espíritu? Sencillo. Los frutos del Espíritu, que son, o que es, el amor, con todos sus gajos, como una naranja, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre. Si tú no ves esto, es imposible que alguien pueda decir, yo soy guiado por el Espíritu, si no hay frutos del Espíritu. Y si tú ves frutos de la carne, que son pleitos, ¿qué más? Contiendas, entre todos los que nos describe la palabra, entonces puedes decir, bueno, aquí hay más frutos de la carne que frutos del Espíritu, por lo tanto, estas personas están abundando más en la carne que en el Espíritu. ¿Sale? Entonces, son cosas que nosotros tenemos que notar. Pero bueno, aquí el Espíritu Santo estaba guiando a ellos, y entonces cada uno hacía esto voluntariamente. Vuelvo a repetir, eso es importante, voluntariamente. Nadie les dijo, oigan, y si vendemos, nadie. Salió de ellos. Y así es como debe de ser. Entonces, lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces, José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, y le cambiaron el nombre porque esto describía quién era él, que traducido es hijo de consolación. Era un hombre que era bueno en esto, que se dedicaba a consolar a los demás. Cuando alguien estaba desanimado con algún problema, él era el tipo de persona que se acercaba. Y qué hermoso es cuando podemos ser esto, ¿no? Consolación para los demás. Lo que nos dice en Corintios, con la misma consolación que fuiste consolados, ahora puedes consolar a los demás, ¿sale? Versículo 37. Como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Algunos que son muy buenos estudiantes de la Biblia pueden decir, oye, aquí hay algo raro. Si era levita, ¿por qué tenía propiedades? Porque según el libro de Éxodo, un levita no podría tener propiedades, ¿no?
Y sí, es cierto, un levita no podría tener propiedades, pero aquí nos dice que era levita natural de Chipre. Los levitas no podían tener propiedades en Jerusalén, pero podrían tener propiedades fuera de Israel. Y al decirnos que era de Chipre, posiblemente su propiedad era en esta isla, en Chipre. Entonces la vende, él vivía en Jerusalén, no tenía necesidad de la propiedad en Chipre, la vende, y lo que hace es que trae el precio de lo que vendió a los pies de los apóstoles y se repartió, ¿no? Esto debió de haber sido algo como que a todo el mundo le asombró, a muchos, y dijeron, órale, qué buena onda, qué padre. Pero también, así como hubo esta buena acción, animó a muchos, a algunos les causó algo diferente a algo que producía el Espíritu. Pero, versículo 1 de capítulo 5, y es triste cuando encontramos estos peros. Cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. Entonces, así como José o Bernabé vendió su heredad, ellos también dijeron, no, pues nosotros también vamos a vender la propiedad que tenemos. Es interesante, Ananías significa Dios derrama gracia o Dios de gracia, y Zafira, su mujer, quiere decir hermosa, quiere decir Zafira. Entonces, dice que, versículo 2, y sustrajo el precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Entonces, vende la propiedad. No sabemos si esto lo pensaron desde antes o en el momento que en el dinero dijeron, ay, híjole, es mucho dinero, mejor no damos todo. Ahora, el precio, el problema no era lo que dieron, sino la actitud que tuvieron. Vamos a ver qué es lo que nos describe la palabra. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Vuelvo a repetir. El problema que estamos viendo descrito aquí no es que Ananías haya dado poco, como así terriblemente lo he escuchado en algunos lugares. Ya ven, tienen que dar mucho. Eso no era el problema. Eso es una mentira. El problema es que trató de falsificar, y ahorita voy a describirlo muy bien, la obra del Espíritu Santo. Y lo hizo en sus fuerzas. Él vio lo que hizo Bernabé, producto de lo que el Espíritu Santo puso en su corazón, y quiso imitarlo. Y mintió diciendo, di todo, para que todo el mundo lo alabara y dijera, ay, sí, eres igual que Bernabé, diste todo. Pero él realmente no dio todo. Dio únicamente una parte. Vuelvo a repetir, el problema no es la cantidad, porque Pedro se lo dice. Oye, quedándotela era tuya. Nadie te dijo que la vendieras. Y aun cuando la vendiste, seguía siendo tuyo el dinero. ¿Por qué te atreviste a venir y a mentir diciendo que lo diste todo cuando no lo habías dado todo? Ese era el problema. Estaba tratando de falsificar algo, una obra del Espíritu Santo, y él estaba haciéndola con otra motivación totalmente diferente. Esto es lo que estaba sucediendo con Ananías. Ahora podríamos leer esto y decir, ay, se pasa este cuate. Quiero que pienses un poco en esto, hermano. Cuando nosotros nos acercamos a alguien y le decimos, te cuento un problema, ¿no? Y le dices, voy a estar orando por ti, pero sabes que no lo vas a hacer, o no lo haces. ¿No es lo mismo? Atraes para ti una gloria de, ay, qué bonito, mira qué bien ora, pero realmente no lo hace. Estás falsificando algo del Espíritu Santo. O cuando cantamos, ahorita no cantamos un canto así, pero cuando cantamos, te entrego todo, y sabemos que no le hemos entregado todo. No estamos diciendo las mismas mentiras. O cuando decimos, Jesucristo, eres suficiente, pero sabemos que toda la semana nos hemos quejado porque no es suficiente. ¿No estamos haciendo lo mismo? ¿No estamos cayendo en la misma hipocresía? Y eso como que da cosita, ¿no? Porque decimos, híjole, Ananías ya no se ve tan lejano a mí. Porque muchas veces incurrimos en esta misma simulación, en esta misma hipocresía. Esto es lo que estamos viendo descrito acá. Ahora,
obviamente, posiblemente están surgiendo estas preguntas y bueno, ¿y por qué no estamos muertos, no? Porque si hemos caído en la misma hipocresía, si Dios decidiera hoy actuar de la misma forma, no sé cuántos quedaríamos parados. Y esto es verdad, porque hemos caído en la misma simulación, posiblemente más de una ocasión. Vuelvo a leer y dice, Pedro, versículo 3, le dijo a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? Y regresando al ejemplo común, cuando le dices a alguien, voy a orar por ti y no lo haces, no diciéndole, cosa, quedándote callado, no pasaba nada. O sea, pudiste haber no dicho nada y hubieras seguido bien las cosas, pero nos atrevemos a decir esas cosas, simular algo del Espíritu en nuestro corazón, cuando no hay nada de eso. No queremos orar, no tenemos la intención, se ha vuelto únicamente una muletilla dentro del argot cristiano. Y eso es terrible. Ahora, versículo 4 dice, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Algo aquí adicional importante a notar. Aquí está Pedro utilizando, este versículo es un versículo importante, tanto el 3 como el 4, para describir algo que Pedro estaba tratando de decir. El Espíritu Santo y Dios son la misma persona. Dios, el Espíritu es Dios y Dios es el Espíritu. Son tres en uno, ¿sale? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Reteniéndola no se te queda a ti, vendida no estaba en tu poder, porque pusiste esto en tu corazón. No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. ¿Y quién nos atemorizaría de esto? ¿No? Este es el cuarto milagro que nosotros hemos registrado en el libro de Hechos. No es un milagro agradable a lo mejor para que tú, a lo mejor tú no dirías, Dios, dame mi milagro, este no, dame los otros, pero este no. Pero produjo algo, temor sobre todos los que oyeron. No sé si te has puesto a reflexionar en que hacemos lo que hacemos porque nos falta temor a Dios. Nos falta temor a Dios. No entendemos completamente quién es Él y por lo tanto seguimos actuando como actuamos. Este es el por qué Dios actuó de esta forma. Cuando nosotros vamos al libro, en el libro de Josué, en el Antiguo Testamento, cuando Dios va a introducir al pueblo a la tierra prometida, sucede un evento algo parecido con, no Ananías, sino con Acán. Dios les dice, van a conquistar Jericó, yo se las voy a dar en sus manos, pero no pueden tomar nada. Después les voy a dejar tomarlo, pero en esta ocasión todo va a ser para mí. ¿Qué es lo que hace Acán? Va por la ciudad y ve un manto babilónico que le sorprende, costoso, fino, ve oro, ve plata y lo toma. Y entonces van a la siguiente pelea que es contra ahí y no pueden vencerlo y Dios le dice es que hay pecado en el campamento. Y entonces Josué dice, pero ¿quién? ¿Cómo? Y Dios le dice, junta a toda la congregación de Israel y empiezan a acercar así por familias hasta que llegan a Ananías, a Acán. Y Josué le dice, confiesa tu pecado, hijo, ¿qué has hecho? Y él dice, tomé el manto, el oro, la plata. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Es apedreado. No solamente él, sus hijos, su esposa, sus animales. Y uno podría decir, qué duro. Dios quería que el pueblo de Dios entendiera, su pueblo entendiera, que Él era un Dios santo. Y en este primer pecado que sucedió al entrar a la tierra prometida, quería dejar un precedente de qué es y quién era Él, y qué es lo que le agradaba. Fueron puestos como ejemplos, así como este hombre. La iglesia estaba iniciando, y era importante que los demás creyentes pudieran entender quién era Dios y qué le gustaba. Y fueron puestos como ejemplo. La pregunta, ¿Dios puede actuar de esta forma el día de hoy? Déjame explicártela de esta manera. Cuando nosotros vamos más adelante
al libro de Corintios, cuando está describiendo la cena del Señor, 1 Corintios capítulo 11, Pablo está describiendo también algunos abusos en la cena del Señor. Y les dice, por esta razón, algunos de entre vosotros están enfermos y otros duermen. Esto quiere decir que esto no había sucedido una única ocasión, sino había habido otras ocasiones en las que las personas habían muerto, a lo mejor no por esto en específico, sino por tomar la cena del Señor indignamente. Y algunos estaban enfermos. También cuando nosotros llegamos a 1 Corintios capítulo 5, cuando están juzgando un pecado, un hombre que había estado o estaba viviendo con la mujer de su padre, él dice que lo saquen de la iglesia, lo aparten, y dice, entreguen a este hombre a Satanás para que su cuerpo sea consumido y su espíritu sea salvado. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo acá? Y para contestar la pregunta que hice al principio, vamos a regresar al versículo 33. Dice, y abundante gracia era sobre todos ellos. Lo que nosotros estamos viendo descrito aquí, hermanos, no es la ira de Dios, sino es la gracia sobre la vida de este creyente. Este hombre, Ananías y Zafira, eran creyentes, eran personas que habían recibido a Cristo Jesús, y que por su pecado Dios decidió terminar su vida. Pero eso no quiere decir que no fueran salvos, sino que simplemente terminó su vida, como un acto de gracia, sabiendo que posiblemente esta conducta iba a ir a más, y era mejor quitarlos de la tierra para salvar su espíritu, como lo describe Pablo más adelante en 1 Corintios capítulo 5, lo que acabamos de leer, cuando dice, para que su cuerpo sea destruido, pero su espíritu sea salvado. Y hay momentos en los que Dios puede incluso utilizar algo como esto, para librar a la gente de que se aparte totalmente. Te lo he contado en otras ocasiones, pero lo vas a volver a escuchar. Es lo que sucedió con uno de mis tíos. Él era adicto a varias drogas, y entonces estuvo mi papá y mi abuela orando mucho tiempo por él, y logró salir de las drogas. Y recibió a Cristo y durante un tiempo estuvo caminando bien, pero empezó otra vez a regresar a las drogas. Y mi abuela y mi papá platicando dijeron, ¿qué vamos a hacer? Y mi abuela tomó la decisión de decirle a Dios, Dios, si él se va a perder nuevamente, llévatelo. Una semana después, mi tío estaba muerto. Y esto fue un acto de gracia para su vida, porque su vida terminó aquí, pero podrá disfrutar una eternidad con Cristo. Y posiblemente si hubiera seguido acá, él se hubiera apartado. Y esto es algo que a lo mejor a algunos nos da miedo, decir, ay no, pero esto es un acto de gran amor de parte de Dios. Ahora, también nos muestra que Dios no es un padre alcahuete. Él utilizará todos los recursos a su disposición para salvar tu vida a pesar de tu cuerpo. Y es lo que vemos descrito también en el libro de Mateo. Es mejor que entremos tuertos, pero que entremos. Cojos, mancos, pero que entremos. Y esto es lo que hace un padre amoroso. Utiliza todos los recursos necesarios para salvar nuestro espíritu. ¿Sabes, hermano? Esto es, vuelvo a repetir, es gracia. Es de ahí donde entendemos el porqué de, no todas, algunas enfermedades, algunos problemas, algunas pruebas. Dios utiliza lo que necesita utilizar. ¿Para qué? Para salvarnos. Y esto es gracia. Entonces, esto no demerita el pecado que cometieron, pero bueno, vuelvo a repetir, fue gracia de Dios. Entonces, al oírlo, versículo 5, al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y se cumplió el propósito, la gente temió a Dios. Y levantándose, los jóvenes lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Y aquí yo circulé la palabra jóvenes porque eso es algo que necesitan entender los jóvenes. El pecado mata. Y se levantaron, lo vieron y lo cargaron, sabiendo que el pecado lo había matado. Y es importante que podamos expresar esto a nuestros hijos, el pecado mata. Y lo de menos es la muerte física, el problema es el espiritual. El pecado mata. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor?
He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó y los pies de él, perdón, a los pies de él y expiró. Cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor, obviamente, sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Entonces imagínate que aquí sucediera algo similar, que dijéramos, Dios te entrego todo y de repente vas para abajo. ¿Quién vendría la próxima semana? ¿O quién se atrevería a decir Dios te entregó todo otra vez si no es verdad? Esto produjo temor en la iglesia. ¿Por qué? Porque sabían que Dios era cosa seria. No era un juego y no era algo que tenía que tomarse a la ligera. ¿Cuánta falta nos hace esto? ¿No creen? Porque cuántos cristianos el día de hoy lo toman a la ligera, como si fuera algo de desecharse, o de elegir, o de cómo me siento. Y por mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Entonces estos datos son como raros, ¿no? Primero nos dice que ellos estaban unánimes, pero también nos menciona otro grupo que no quería juntarse con ellos, pero al mismo tiempo el pueblo sí los alababa, y al mismo tiempo dice que crecían más el número de creyentes. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Este acto produjo que en aquellos que eran tibios, en aquellos que estaban como jugándole al doble, ya no queremos saber nada de ellos. Pero al mismo tiempo reconocían que Dios estaba en medio de ellos. Pero los que realmente creían en Dios aumentaban cada día más. Y esto es algo importante, y esto es algo necesario, y esto es algo que me gustaría, y creo que deberíamos todos desear que sucediera en medio de nosotros. Dejar de estar jugando, dejar de estar medio y medio con Dios, sino estar realmente entregados a Él. Que el temor a Dios nos llevara a esto. Quiero que, no sé, es como una estimación, ¿no? Si de la iglesia que se dice cristiana el día de hoy, se salieran los que realmente no creen, ¿cuántas personas quedarían en las iglesias el día de hoy? Creo que serían pocas, ¿no? Serían pocas si Dios hiciera algo como esto y los que estaban tibios se asustaran, quedarían pocas. No sé si te has dado cuenta que algo así sucedió con esta pandemia. Aquellos que tenían fe en Dios se afirmaron y aquellos que estaban buscando un pretexto para dejar de ir, dejaron de asistir a muchos lugares. Y eso es lo que sucedió. Y no, vuelvo a repetir, no digo que los que no están es por falta de fe, no. Hay diferentes circunstancias, pero en lo general en las iglesias esto es algo que sucedió. Versículo 15. Desde el 14, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aun las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Todos eran sanados. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Hubo gran fe, tal grado de fe, que la gente sacaba a sus enfermos y pensaban, si tan solo la sombra de Pedro los tocara, y eran sanados. La sombra de Pedro era milagrosa, era mágica, no era nada, sino era un punto de activación de la fe. Así como la mujer cuando estaba enferma se acerca a Jesús y le dice, si tan solo tocara su manto. El manto de Jesús no tenía poderes místicos, era Jesús, pero fue el punto de activación de la fe, como cuando nos describe la palabra más adelante. Si alguien está enfermo, llamen a los ancianos y pongan aceite sobre su cabeza y la oración sanará, sanará al enfermo. No es el aceite, no es los ancianos, no es que lo toquen, sino simplemente es el punto en el que nuestra fe es activada. Y así como esto, puede haber varias cosas. Personas que cuando dicen, bueno, si ora esta persona por mí puede pasar, y entonces su fe es activada a través de esa forma, etcétera. ¿Sale? Pero es Dios el que sana. Versículo 17. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con
él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública por segunda ocasión. Mas un ángel del Señor, abriéndoles de noche las puertas de la cárcel y sacándoles, dijo: Id puestos en pie al templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto, vinieron al sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel, entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera en pie, ante las puertas, mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno les dio esta noticia: he aquí, los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedrados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en este nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Raro, porque en Mateo capítulo 27, cuando Pilato le saca a Jesús y les dice: vamos a liberarlo, y ellos dijeron: no, crucifícalo. Y Pilato les dice: este hombre es inocente, su sangre, estoy libre de la sangre de este hombre. Y ellos dijeron: sí, que su sangre sea sobre nosotros y sobre la de nuestros hijos. Y ahora están diciendo: ¿quieren echar la sangre de este hombre? Pues sí, ellos lo habían pedido. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. Y a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces se levanta Gamaliel, uno de los grandes maestros, hijo de otro de los grandes maestros, Gilel, y les saca a los apóstoles y le dice: varones israelitas, y les empieza a describir cómo antes de ellos, en 3 ocasiones diferentes, se habían levantado hombres que habían dicho ser alguien, y el tiempo pasó y se disolvieron sus movimientos. Y les dice: entonces, versículo 38, yo les digo: apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, llamándolos a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron a que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Vamos a llegar hasta ahí. Vemos 2 clases de actitudes, hermanos. Por una parte, vemos a Ananías y a Zafira impresionados por lo que habían hecho los demás, a lo mejor emocionados, quisieron reproducir esto, pero en sus propias fuerzas, y lo hicieron de una manera incorrecta. Y lo que sucedió fue que perdieron el dinero, perdieron la propiedad y perdieron la vida. Y van a ser recordados el nombre Ananías y Zafira como los que trataron de engañar a Dios. Es algo triste ser recordado como esto, ¿no crees? Por otra parte, vemos a estos hombres, vemos a Pedro delante del concilio, y los fariseos podían reconocer algo. Estos hombres han llenado toda Jerusalén de su doctrina. Es un cargo bastante bueno que te pongan, ¿no? Que digan: estos han llenado todo Cuautlancingo de su doctrina. Eso es algo padre. Y déjame decirte, después este hombre sabio les dice: déjenlos, si es de hombres, se va a quitar, pero si es de Dios, no seamos hallados luchando contra Dios mismo. Había suficiente evidencia en la vida de ellos para demostrar que eran seguidores de Cristo. No solamente en su actuar, en la forma en la que convivían, en la que se amaban,
sino en los milagros que Dios hacía a través de ellos, en su palabra. Era evidente, no podía negar que eran seguidores de Cristo. Ponte a pensar esto, hermano, si el día de hoy se volviera, como va a suceder eventualmente, el predicar de Cristo, ¿cómo se llama? Mensaje de odio, y fuera prohibido, y un día estuviéramos en la cárcel, la gente, los que estuvieran enjuiciándote el día de hoy podrían decir, sí, él es cristiano. O podrían incluso dudar y decir, pues no, yo creo que él no es cristiano porque pues yo lo vi acá, lo he visto acá. No hay suficiente evidencia para relacionarlo con Cristo. Esto sería algo grave. Que el día de hoy no haya suficiente evidencia para relacionarte con Cristo. Que tus actos sean vacíos y huecos. Y que se parezcan a los de un buen filántropo, pero no de un creyente. Esto es algo grave. Ellos, voy a leer este versículo para terminar, salen de ahí y dice, ellos salieron de la presencia del concilio, los golpearon, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. No te voy a pedir que alces tu mano, pero si has sido golpeado, sabes que no es algo como divertido o algo que como que esté bien, ¿no? Pero ellos salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Estaba recordando el día de ayer una frase que dijo Jimmy Elliot. Él fue a predicar en Sudamérica a una tribu que era violenta y eventualmente lo mataron, ¿no? Pero él decía, no es un tonto aquel que entrega aquello que no puede retener para ganar algo que no puede perder. Hablando de entregar la vida para recibir la eterna. Y hermanos, aquí estamos viendo ejemplos de estos hombres siendo llenos por el Espíritu Santo. Y también vemos ejemplos de hombres hipócritas y mujeres hipócritas que fingieron serlo, pero no lo eran. El día de hoy, creo que lo sabemos, hay estas dos opciones. Puedes venir y fingir algo que no tienes, o puedes realmente vivir una vida plena en Dios, sabiendo que esto tiene consecuencias y sacrificios. Es por eso que la hipocresía es mucho más fácil, porque es sencilla, no implica sacrificio. No es tonto el que entrega lo que no puede retener. La vida no es nuestra, no nos pertenece. ¿Por qué no entregarla para ganar aquello que jamás podremos perder, que es a Cristo Jesús? Sí, vuelvo a repetir, implica un sacrificio. En su caso implicó ser golpeados y ser perseguidos después, ser metidos a la cárcel y al día siguiente estar en el mismo lugar donde fueron capturados. Pero valió la pena. El día de hoy la persecución no es ni tantito similar. Posiblemente algún día llegue a ser algo así. Los sacrificios que hoy Dios pide son muy particulares a cada uno y de diferente clase, pero bien valen la pena. ¿Qué vas a hacer? Aquí está el ejemplo de lo que Dios piensa de la hipocresía. ¿Vas a vivir así, desagradando al Dios que dices alabar? ¿O vas a entregarte realmente a pesar del costo?